Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? Les habla el profesor Edebaldo y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video de la asignatura de control automático. En este video vamos a comenzar con nuestra práctica número 2, la cual se llama Funciones de entrada para sistemas de control, representación, interpretación y visualización. El objetivo de esta práctica es que conozcan las señales que son de uso común para utilizar como entrada de sistemas de control. Además, que reconozcan las características de estas señales, que identifiquen cómo se definen matemáticamente y cuál es su lugar geométrico. Y por último, que conozcan circuitos electrónicos que les permitan implementar estas señales. Y bueno, chicos y chicas, una vez que hemos establecido el objetivo, vamos a iniciar formalmente con nuestra práctica número 2. Lo primero que tienen que saber es que al conjunto de funciones que se utilizan comúnmente como entrada de sistemas de control se les llama formas elementales de excitación. Conocer las formas elementales de excitación es importante porque una de las primeras etapas en el diseño de un controlador es realizar un análisis de la respuesta temporal de un sistema que se quiere controlar, ya sea del sistema o de los componentes de este sistema. Ahora, este análisis de la respuesta temporal requiere que nosotros ingresemos una función de excitación, por eso se llaman formas elementales de excitación. Y lo que sucede o lo que se realiza en este análisis es que se ingresa esta función de excitación y nosotros analizamos cómo es la salida del sistema. ¿De acuerdo? Dicho lo anterior, continuamos. 4 son las funciones que forman el conjunto de formas elementales de excitación. Estas funciones son la función escalón unitario, la función delta de Dirac, la función rampa unitaria y la función senoidal. Otras funciones se pueden utilizar para probar cómo es la respuesta de un sistema, sin embargo estas 4 son las que forman el conjunto de formas elementales. Comencemos con la primera, la función escalón unitario. A esta función, escalón unitario, también se le llama función Heaviside. Y esta función representa un cambio instantáneo de la magnitud de la variable, que va desde un valor nulo, que es decir el valor 0, hasta un valor igual a la unidad, es decir 1. En el que a partir de que comienza a valer 1, pues permanece constante. Por eso se llama función escalón. La definición matemática es la que les pongo a continuación, que es f de t es igual a 0 y a 1. Para diferentes valores de la variable independiente. La función f de t, que es la función Heaviside, vale 0 cuando la variable tiempo es menor que 0. La variable tiempo o la variable t, no necesariamente tiene que ser el tiempo, ¿ok? Pero en el caso de sistemas de control, sí, la variable con respecto a la cual se estudian los sistemas generalmente es el tiempo. Y esta función Heaviside vale 1 cuando la variable t es mayor o igual a 0. Ya que les muestro la definición matemática, ahora veamos su lugar geométrico. Su lugar geométrico es básicamente la gráfica de la función. Y como les acabo de comentar hace un momento, esta función representa un cambio de valores desde un valor nulo hasta la unidad. Esto quiere decir que para valores de la variable t menores que 0, es decir, desde aquí hacia menos infinito, pues todos los puntos de f de t, de los puntos de la gráfica, están sobre la línea de t, ¿sí? Sobre la línea del eje t, que corresponde a un valor de 0 para f. Y a partir de que la variable t llega al valor de 0, pues la función f de t deja de valer 0 para pasar a valer 1. Y aquí he graficado 5 puntos de la función f de t. ¿Ok? Entonces, como les dije, pasa de valer 0 a valer 1. Si nosotros graficamos de manera continua esta función, obtenemos la siguiente figura o imagen. Y esta imagen es la que nos hace pensar en un escalón unitario, por eso se llama así. Si en lugar de llegar a 1, llegara a 2, sería un escalón de valor 2, ¿de acuerdo? De valor 3, dependiendo del valor que alcance la función f de t. Sin embargo, esas son variantes de la función Heaviside. ¿Okay? La función escalón unitario o Heaviside es exactamente la que se define tanto por esta expresión matemática como por este lugar geométrico.
Ahora veamos la siguiente función de entrada, la cual es la función delta de Dirac. Esta función fue propuesta por primera vez por el físico británico, físico y matemático británico Paul Dirac, y la define como, al igual que la función de escalón Heaviside, es una función definida por tramos que tiene dos valores. La función delta de Dirac vale 0 para cualquier valor de t distinto de 0 y vale infinito para cualquier valor de t igual a 0. Su lugar geométrico es el que les muestro a continuación. Vamos a tener nuestro plano cartesiano y la gráfica es como se muestra en color rojo. Para todos los valores de t excepto el 0, la función delta de Dirac vale 0 y eso se representa con estas líneas en rojo que van sobre el eje de la variable t. Pero cuando la variable t vale 0, que sería aquí en la intersección de los ejes, el valor de la función delta de Dirac es infinito. ¿Ok? Es su definición matemática y este es su lugar geométrico. Ahora, esta representación o esta definición no es la más adecuada para utilizar como función de entrada. ¿Por qué? Bueno, porque estrictamente hablando esta expresión nos maneja un valor de infinito. Más bien no nos maneja un valor, sino nos dice que la magnitud de la función tiende a infinito. La versión, por así decirlo, que vamos a utilizar de la función delta de Dirac es una que se llama impulso unitario. Esa función delta de Dirac está definida por esta expresión, que es la integral evaluada de menos infinito hasta infinito de la función delta de Dirac, que se dice que es igual a 1. Y con esta expresión o definición de la función delta de Dirac, nosotros vamos a tomar estos otros valores para la función delta de Dirac. Observen que cambia uno de los valores, que es el de infinito. En este caso, ya en la delta de Dirac ya no vamos a considerar que tiende a infinito, sino que va a alcanzar el valor de 1. Su lugar geométrico para esta nueva expresión de la función delta de Dirac sería el que les muestro a continuación. Va a ser una función que en lugar de llegar a infinito o tender hacia infinito, pues llega al valor de 1. Observen que los lugares geométricos son prácticamente iguales, con excepción de la línea vertical que está sobre el eje de la función. Aquí nada más llega hasta el valor 1 o unitario y luego regresa al 0. Y acá pues tiende a infinito, eso es lo que se dice. Ahora, esta es una función de entrada que se utiliza para representar fenómenos que ocurren con mucha intensidad en un tiempo muy corto. Ejemplos de estos fenómenos, por ejemplo, el golpear con un martillo con un clavo. El impacto que realizamos con el martillo puede ser muy grande y la duración es muy corta, porque únicamente martillamos el clavo. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, en el tenis, en el deporte del tenis. Los tenistas con las raquetas, cuando impactan la pelota del tenis, pues ese impacto podría simularse o representarse con una función delta de Dirac. ¿Ok? Entonces, para quedar claro, hasta este punto, las funciones o formas elementales de excitación que podemos utilizar para probar sistemas sería la función escalón Heaviside, esta que está aquí, y esta versión de la función delta de Dirac, que también se puede encontrar en la bibliografía como función impulso unitario. Como les mencionaba hace unos momentos, si nosotros multiplicábamos a la función Heaviside por una constante 2 o 3, pues el escalón cambiará de magnitud. Lo mismo ocurre con la función delta de Dirac. Si nosotros la multiplicamos, por decir un ejemplo, por 5, pues tendríamos que para todos estos valores de t, ese 5 sería 0. Entonces la gráfica iría sobre el eje de las t. Pero el impulso ya no se quedaría en 1, sino que alcanzaría la magnitud de 5. ¿Ok? Al igual que en la función Heaviside, nosotros podemos obtener pues variantes de la función impulso unitario al multiplicar esta función por alguna constante. Bueno, ahora pasemos a hablar de la tercera forma elemental de excitación, la cual es la función rampa unitaria. La función rampa unitaria no es más que una función lineal. Y esta función rampa unitaria consiste básicamente en un cambio constante y uniforme de la magnitud de la función, donde este cambio, que es constante y uniforme, cambia a razón de una unidad de medida por unidad de medida de la variable independiente. Esto lo podemos resumir con la siguiente función definida por tramos. Observen aquí que la
función rampa unitaria pues va a tener dos valores. Para un valor de la variable t menor que 0, es decir, para todos esos valores, podemos ir a lo mejor desde 0 hasta menos infinito, la función rampa unitaria vale 0. Al igual que la función escalón Heaviside y delta de Dirac. Observen que para valores negativos del tiempo estamos asignando el valor de 0 para esas funciones. Pero para valores positivos de la variable t, en este caso de la rampa unitaria, vale lo mismo que la variable t. Este es el motivo por el que se dice que la razón de cambio de esta función es de una unidad de medida de la función por unidad de medida de la variable independiente, que en este caso es la variable t. Ahora veamos su lugar geométrico. Nuevamente repetimos el plano cartesiano, con la diferencia de que ahora el eje vertical pues representa la magnitud de la función rampa unitaria. Y vamos a ver que para valores negativos de la variable t, la función rampa unitaria vale 0. Y aquí vemos esta línea en color rojo que representa esos valores. A partir de t igual a 0, pues la función rampa unitaria empieza a adquirir los mismos valores que la variable t. Esto quiere decir que cuando la variable t vale 1, sería en este caso, la función rampa unitaria vale 1, y sería aquí la intersección. ¿Sale? Cuando la variable t vale 2, la función rampa unitaria vale 2. ¿Ok? Y así sucesivamente con los demás puntos. Entonces aquí les mostré, bueno, podemos considerar el 0,0. Les estoy mostrando 4 puntos de esta gráfica para los valores positivos de t. Si nosotros empezamos a graficar todos los puntos existentes entre el 0 y el 1, el 1 y el 2 y el 3, el 2 el 3 y el 3 el 4 y así sucesivamente, pues obtenemos la línea recta que les marco aquí. Y se le llama rampa unitaria porque la pendiente de esta línea es unitaria. Si nosotros derivamos a esta función, vamos a obtener que la pendiente o que la derivada es igual a 1. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a pasar con la última forma elemental de excitación, la cual es la función seno o función senoidal. La función senoidal está definida por esta expresión y es f de t es igual a una constante a por el seno de omega t más phi. Esta letra, esta w, es la letra griega omega, en minúscula, y esta letra que está aquí, bueno, este símbolo es la letra griega de phi. Omega, que es esta w, representa la frecuencia angular de la señal senoidal. Y esta frecuencia angular es el número de ciclos que la señal efectúa por unidad de tiempo. Recuerden que la señal senoidal es una una función periódica. Esto quiere decir que se repite cada determinado tiempo. La letra t es la variable temporal que, al igual que en la función Heaviside, delta de Dirac y rampa unitaria, pues representa al eje horizontal. Y la letra phi es el ángulo de fase. Y el ángulo de fase indica el instante de tiempo en el que la señal empieza a propagarse. Este ángulo de fase también lo podemos interpretar como a partir de qué valor de la señal senoidal empieza a graficarse. Podríamos interpretarla también de esa manera. Bueno, el lugar geométrico de la función senoidal es el que les muestro a continuación. Aquí permítanme aclararles que la forma de la gráfica se las coloco con puntos porque, bueno, fue complicado tratar de dibujar la señal senoidal de manera continua, entonces por eso coloco los puntos. Para esta gráfica que pueden ver aquí, f en esta expresión, en la expresión de la frecuencia angular, es igual a 1. Esta f representa la frecuencia. Para esta gráfica, esta f es igual a 1 Hz, es decir, un ciclo por segundo. Y para esta gráfica el ángulo de fase es 0. Eso quiere decir que el valor a partir del cual se empieza a propagar la señal senoidal sería 0, es decir, a partir de este valor, cuando la señal vale 0. ¿Ok? Generalmente este ángulo de fase está definido en grados, y en una onda senoidal, a partir de donde empieza el ciclo de la señal son los 0 grados, en el pico máximo, positivo son 90, cuando vuelve al valor 0 es 180 grados, cuando llega al mínimo de la señal, que en este caso es menos 1, son 270 grados, y cuando alcanza otra vez el valor de 0 para iniciar un nuevo ciclo, son 360 grados. Si nosotros le asignáramos a esta expresión de la
función senoidal le ponemos 90 grados, la gráfica de la señal comenzaría a dibujarse desde este punto, desde el máximo, pero coincidiendo con el eje de la función, ¿ok? Entonces tendríamos que colocar aquí el punto y pues seguiríamos la misma forma, pero algo así, ¿ok? Ahora, un parámetro adicional de todas las señales periódicas es el periodo. El periodo se representa con la letra T y el periodo es igual al inverso de la frecuencia, es decir, 1 entre F. ¿Ok? El periodo no es más que el tiempo que tarda la señal en repetirse. ¿Ok? Bueno, pasemos a la primera actividad de esta práctica. Por el tiempo que ya lleva el video vamos a fragmentar la práctica en varios videos. No sé si alcance a terminar en el siguiente, pero de todas maneras yo les avisaré. Ok, como actividad de esta práctica lo que quiero es que me dibujen las gráficas de estas funciones que están definidas por tramos. Y lo que van a hacer es calcular el valor de la función para estos valores de la variable t. Aquí les pongo una función g de t, q de t, v de t, p de t, f de t y q mayúscula de t. Todas las funciones son funciones definidas por tramos. Ahorita en estas dos les explico qué es lo que representan. Entonces, vean que cada una de estas columnas en esta tabla representan los valores de las funciones. Entonces, para la función g de t, van a calcular a qué es igual a esa función cuando t es igual a menos 1, menos 0.8, menos 0.6 y así sucesivamente hasta llegar a valor de 10. Para la función q minúscula, la v, la p, la f y la q va a hacer lo mismo. Van a ir calculando. Ahora, ojo, en todas las funciones no es necesario que calculen valor por valor, porque va a ser obvio qué valor es. O sea, a simple vista podrían colocar los valores. En el caso de las funciones v, p, f y q mayúscula, se ve claramente qué es lo que hay que calcular. Observen aquí, en v. Para valores de t de menores que 0, la función vale 0. Entonces aquí habría que poner un 0 para t igual a menos 1. Después en el siguiente valor de t tendríamos que poner otro 0. Y así vamos a ir colocando ceros hasta que llegamos al menos 0.2, porque la expresión de la función v de t nos dice que para valores de t entre 0 y 3, v de t vale t al cuadrado. Entonces ¿qué va a pasar a partir de t igual a 0? Bueno, tendrían que calcular 0 al cuadrado y el resultado lo colocarían aquí, en una fila coincidente con este valor. Para el valor de t igual a 0.2, aquí en el valor de v tendrían que calcular 0.2 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que lleguen a un valor anterior al 3, sería al 2.8. El 2.8 sería el último valor que utilizarían el cuadrado, es decir 2.8 al cuadrado. A partir del 3 y hasta el 10, porque aquí la definición de v de t nos dice que es hasta infinito, tienen que poner el valor de 4, entonces repetirían 4, 4, 4, 4, 4 hasta llegar al 10. ¿Ok? Ahora sí, ¿qué representan estas dos primeras funciones? Observen aquí por el símbolo, esta es la función delta de Dirac. Recuerden que la función delta de Dirac vale 0 para todos los valores de t excepto para 1. Y observen que aquí la está multiplicando, es 6 por delta de Dirac. Entonces aquí en la columna que corresponde a q minúscula, pues quiero que coloquen todos los valores que se obtienen al realizar esta operación. Ya había hecho un comentario similar cuando describí lo que era la función delta de Dirac. Y esta primera función g de t, aquí estoy poniendo h de t, h mayúscula, multiplicada por 5. Esta h de t interpretenla como la función g-abiside, es decir, la función escalón unitario. Y lo que está pasando aquí es que van a multiplicar 5 por la función escalón unitario. Y esos valores van a utilizar los valores de estas funciones, de estas multiplicaciones, para llenar las columnas de g de t y de q de t. ¿Ok? Ya que hayan llenado esta tabla con los valores correspondientes para cada una de las funciones, ahora lo que van a hacer es que las van a graficar. Y bueno, puede ser en una hoja milimétrica, puede ser en su cuaderno, en un cuaderno de cuadro chico, cuadro grande, no importa. Lo que quiero es que manejen la escala que les muestro aquí.
Observen que en esta hoja les muestro que empieza desde -1, es el valor más pequeño, hasta el valor de 10. Esta eje horizontal va a ser la variable t. Y este eje vertical va a ser el valor de la función. Ahora, utilicen diferentes colores para cada una de las funciones. Entonces, con la tabla que llenaron previamente, pues van a ir dibujando los puntos correspondientes de cada una de las gráficas. Esto es con el fin de que, bueno, visualicen cómo son esas señales, cómo son esas funciones. ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería la actividad por el momento. No hemos terminado con la práctica. Falta que les muestre algunos circuitos que les permiten generar funciones escalón unitario, es decir, funciones Heaviside, función impulso y funciones rampa. Así como también darles una explicación de cómo utilizar algunas instrumentos de laboratorio para poder visualizar estas señales de manera ya en un circuito electrónico. Por lo pronto me despido, les recuerdo hay que dibujar las gráficas en esta hoja, todas las gráficas en una sola hoja con diferentes colores. Y bueno, ahora sí me despido, que tengan un excelente día, nos vemos en el siguiente video.